están? Bienvenidos, esto es La Medusa Rosa, mi nombre es María Fernanda Alexander. Me da mucho gusto que nos acompañen un jueves más en La Medusa Rosa. Antes que otra cosa, vamos a saludar a Olix Morimoto. Hola Fer, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muchas gracias, Olix. Bien, ¿y tú cómo andas? Muy bien, un poco enferma, pero bien. Ahí vamos saliendo, como todo. Muy bien, me parece muy bien. Oye Fer, yo sé que te va a gustar el invitado. Ya es alguien de la casa, ya lo conoces. ¿Y qué te parece si en esta ocasión vamos a ver de qué tema vamos a hablar? Me parece excelente, es alguien al que quiero mucho y el tema me encanta. Así que vamos a ver de qué vamos a hablar el día de hoy. Durante la tarde del 16 de enero del 2025 se dio a conocer que el visionario e inclasificable David Lynch murió a los 78 años. Hoy en La Medusa Rosa nos acompaña el maestro Jorge Grajales para abordar un poco sobre el legado de este irrepetible artista. Muy bien, pues como ya vimos, el día de hoy vamos a hacer un pequeño homenaje a David Lynch y para esto, pues qué mejor que invitar al experto de la casa en cine, Jorge Grajales. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues acá todo triste y compungido por la muerte de Don David Lynch. Sí, yo sé que a ti te gusta mucho. De hecho, hace muchísimos años, las primeras veces que te vi dar clase fue de David Lynch. Es correcto. Ya Y no les pues, contamos ni cuántos años. no, pues ya, bastantitos. Basta decir. Sí, en la era del Woody Allen. Es correcto. Muy bien. Pues para empezar esto, y para los que, porque todavía, aunque no lo creas, habrá quien no sepa, un pequeño resumen, muy breve, de quién es David Lynch. Bueno, ¿quién fue? ¿Quién fue ¿Quién fue? David Lynch? Pues David Lynch es sin duda alguna uno de los cineastas pues más importantes de los Estados Unidos con una visión muy particular de no solo la sociedad norteamericana, sino me parece que de la propia condición humana, lo que obviamente hace que su filmografía, que toda su obra en general, pues sea bastante universal. Es un cineasta que nos ofrecía esta visión de lo que ocurre debajo de esta pues visión bastante eh, pues edulcorada de la Norteamérica del siglo XX, en donde encontramos pues todas estas resquebrajaduras debajo de lo que aparentemente es una sociedad perfecta y que nos ofrece una visión muy pesadillesca, una visión muy distorsionada de nuestra realidad en la que nos podemos estar reflejando. Su filmografía no es tan vasta, son muy pocas las películas que tienen su haber David Lynch y aún así dejó una honda huella en el imaginario popular al grado de que su visión se ha filtrado a la cultura popular. Incluso mucha gente que ni siquiera se ha sumergido a lo que es la obra de David Lynch, tiene una idea de lo que significa su cinematografía. Hay ya incluso este adjetivo para denominar a estas narrativas muy oníricas, quizá muy sin sentido, y ya se les dice lynchianas, ¿no? Esta es una película muy lynchiana, ¿no? Así como a lo mejor en su momento también toda esta irrealidad estaba conjuntada en el adjetivo de lo kafkiano, ¿no? Tomando obviamente a el escritor Franz Kafka como punto de partida para crear también ese adjetivo, pero me parece que pues hoy día lo ha desplazado al quererse referir prácticamente a esta irrealidad, a este sinsentido que nos ofrecen estos autores con la palabra de lo lynchiano. Y es así que, pues, cuando alguien ve a lo mejor una película medio mafufa, una película que a lo mejor no entienden, una película que no logra
someterse a las leyes de la lógica, pues dice, está bien lynchiano, ¿no? Esto es de esta naturaleza. Y me parece que ese es el gran aporte que hace David Lynch, no solamente a la cinematografía mundial, sino a la cultura popular, no solo de fines del siglo XX, sino también pues a todo lo que va de este siglo XXI. Él no solamente era un cineasta, sino que era también pintor, era músico, era incluso ilustrador de alguna tira cómica que se llamaba The Angriest Dog in the World, escritor, poeta, en fin, todo un hombre del Renacimiento y que en sus últimos años estuvo pues también muy metido en lo que fue la meditación trascendental, también como para conectar con la creatividad, con las ideas, y para ser mejor persona, pues era lo que en los últimos años David Lynch le metió más duro a todo esto. Y fue, aparte, un cineasta que estuvo, pues, orbitando también en este mundo del underground, pero a la vez estuvo en algunas grandes producciones hollywoodenses, lo cual, pues, tampoco era lo suyo, pero, pues, nos habla de esta gran visión que tuvo David Lynch y que me faltaba también agregar, pues cambió mucho de lo que fue el panorama televisivo. Gracias a él, pues se tienen ahora todas estas series que vemos en el streaming, en Netflix, Prime, etcétera. Y es que su serie de Twin Peaks fue bastante revolucionaria en su momento, a principios de la década de los 90, que cambió el panorama de cómo se deberían de hacer las series de televisión. Y eso pues es un eco que se siente hasta la fecha, justamente pues en todos los seriales televisivos que se hacen hoy día para las plataformas de streaming. David Lynch pues fue un visionario en ese ámbito también. Muy bien. Oye, compártenos un poco, Jorge, de cómo fue tu acercamiento con David Lynch. ¿Qué te acuerdas de haber visto primero, comprado primero? ¿Quién te lo presentó? ¿Cómo estuvo? Fíjate que eso me parece también bastante interesante porque el acercamiento que cada uno de nosotros puede haber tenido con David Lynch habla acerca también de pues nuestro acercamiento hacia lo que es el cine, y a mí pues me tocó obviamente en un momento en el que para nada existía la internet ni las redes sociales, y que era mucho de más difícil acceso el poder conocer a todo este tipo de cineastas. Mi primer acercamiento de David Lynch sin duda fue con El Hombre Elefante, y fue pues ahí en la década de los 80. Yo nací en 1974, e imagínense, debía haber tenido cuando llegó aquí El Hombre Elefante, ahí de mediados de los 80, pues una corta edad, creo que pues iba incluso en la primaria, y recuerdo los anuncios de la publicidad en los periódicos del Hombre Elefante. No tenía yo pues una idea a quién se refería esta película, que pues está basada en este personaje de John Merrick, este hombre que era inteligentísimo, pero que pues tenía toda esta serie de deformaciones en su cuerpo, y que David Lynch, la película del Hombre Elefante, lo que hizo fue pues popularizarlo a un nivel masivo, a que conocieran quién era John Merrick. Y en ese entonces, pues yo la verdad me imaginaba un verdadero hombre elefante, ¿no? El cartel de la película, pues era un hombre que estaba cubierto, y yo pues me imaginaba que era un hombre elefante, dice, por ahí se le ve la trompa quizá, y está cubierto. Y obviamente cuando la vi, pues fue una gran decepción, porque no era lo que yo me imaginaba. Pero realmente la película que me hizo sumergir el mundo de David Lynch en un principio fue Terciopelo Azul, que es una de pues, sus películas más
icónicas. Y ya, pues esto habrá sido por ahí de fines de la década de los 80 cuando llegó a México esta película, y yo pues ya desde esas épocas era lo que ahora consideran un cinéfilo mamador, solo que en aquellas épocas más análogo, porque no había todas estas cuestiones digitales de internet, de YouTube, de Letterboxd y todas estas monerías que tienen hoy día los centennials y los millennials. Entonces, pues teníamos revistas, y a través de las revistas fue donde pues comencé toda mi cultivación cinematográfica, ¿no? Y recuerdo una revista llamada Dicine, una de las más importantes de la década de los 80, que le dedicó su ejemplar de portada a Terciopelo Azul, y hablaban de toda la carrera de David Lynch, y ahí fue donde pues me empapé más acerca de quién era este cineasta, su carrera, y ya pues después ver Eraserhead a principios de la década de los 90 a través de las copias piratas ahí en el Tianguis del Chopo, con el famosísimo Video Barbas, como era conocido en aquellas épocas, Juan Eladio, que fue pues hombre que nos acercó a muchos de mi generación, incluso a unos más nuevos, ya incluso más millennials y otros más boomers, a lo que fue pues todo este cine que no llegaba a México. Y estas pues fueron las primeras películas que vi de David Lynch. Y pues una vez que te sumerges en ese mundo tan particular de él, pues ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Jorge, y en resumen, ¿cuál crees que sean las principales aportaciones que David Lynch dejó en la cultura popular y en el ámbito cinematográfico? Pues ya más o menos lo dejaba entrever al inicio de esta charla. Esta visión muy surrealista, muy particular de su cinematografía, que de cierta manera pues lo emparenta con Luis Buñuel, solo que a lo que se refiere David Lynch pues tiene unas raíces mucho más norteamericanas, de velar justamente ese lado oscuro de la sociedad norteamericana que aparentemente es todo felicidad, todo armonía, y debajo se ve pues toda esa podredumbre. Y que me parece está muy bien expuesto en el inicio justamente de la película de Terciopelo Azul, que tiene de soundtrack esta canción clásica de Bobby Vinton, que se llama igual, y que fue de hecho la que inspiró justamente toda esa película, una canción que no le gustaba a David Lynch, de hecho le causaba ronchas justamente esa canción, y fue pues parte de la génesis de esa película y de mucha de la visión de David Lynch, de dejar al descubierto pues este anverso de la moneda de la sociedad norteamericana en específico. Y todo eso aparte con una visión muy particular en la que pues desfilan toda serie de personajes extraños que subyacen justamente en esa sociedad norteamericana, y que pues muchas de las veces se les colocaba debajo de la alfombra, ¿no? Como quien barre toda esta suciedad para dejar esta apariencia bastante limpia de una casa, pues debajo de la alfombra echas todo la mugre. Y justamente lo que hace David Lynch es levantar esa alfombra y dejar entrever toda esta polución que existe en la sociedad, pero vista desde una manera muy onírica, muy surrealista, muy violenta, en donde me parece que la actualidad de este siglo XXI pues le está dando mucha de la razón a
a David Lynch, en el sentido de que todas estas denuncias que se han estado viviendo de unos cuantos años para acá, de muchos personajes públicos que uno creía impolutos o que eran ejemplo de su particular rama del arte, hablando de pues cineastas, de escritores, etcétera, pues nos damos cuenta que en realidad son seres bastante siniestros, seres bastante fallidos, capaces de hacer las cosas más terribles e innombrables, justo como sucede en todo este universo de David Lynch, desde ese Terciopelo Azul hasta El Salvaje del Corazón, hasta Por el lado oscuro del camino, hasta El Imperio, y que me parece es uno de estos aciertos que tuvo David Lynch al señalar a toda esta sociedad y sus contraposiciones, pues de una manera, insisto y subrayo esto de lo de particular, porque es una visión surrealista que, como ya también comentaba en un inicio, pues ha generado su propio adjetivo. En el proceso, pues se convierte en uno de estos grandes cineastas norteamericanos completamente dueño de una visión y que pues no encajaba dentro de este mainstream de Hollywood. Es por eso que al ver esta ópera prima y sus películas experimentales que hizo mientras estudiaba cine, hay que señalar que David Lynch lo que en realidad quería ser desde muy pequeño, pues era pintor, era ser pintor y estudió pintura hasta que después se empezó a decantar hacia la cinematografía, estudió cine en el American Film Institute, y es ahí en donde, bueno, pues empieza a hacer toda esta serie de cortometrajes experimentales que devienen en su ópera prima, Eraserhead, una película completamente inclasificable, pesadillesca, que pues no tenía parangón alguno con todo lo que se había hecho antes, y resulta curioso que después de esto que hizo, pues lo hayan elegido para hacer películas grandes en Hollywood, ¿no? Que pues obviamente no se amoldaban a la visión de lo que David Lynch tenía por decir, ¿no? Y por eso no deja de ser curioso. Mel Brooks, el comediante Mel Brooks, fue el que pues se dio cuenta del potencial de David Lynch y es el que lo sugirió para ser el hombre el elefante, que aparte, bueno, pues le granjeó también nominaciones al Oscar, no solo a él como director, sino pues también a toda la película en diversos aspectos técnicos. Y de ahí, bueno, pues toda esta, todo este periplo que empezó a tener en el mundo del show business de Hollywood, pues dejaron una impronta ahí, a pesar de estos coqueteos con Hollywood y regresar después de la fallida Dunas a hacer Terciopelo Azul y la adaptación de esta novela de Salvaje de Corazón de Barry Gifford, pues eh, la serie de televisión de Twin Peaks, que también fue todo un hito, vemos que en la cultura popular como hay estas referencias a todo esto que ha hecho, a esta extrañeza que marcan sus películas, que para muchos puede incluso resultar una tomadura de pelo por no ser tan comprensibles, por no llevar una lógica lineal como la gran mayoría de las películas. Y aquí, por ejemplo, justo hablando ya ahorita como de su trayectoria, se le conocía a David Lynch como un director de culto, ¿no? Antes de empezar o antes de que nos digas qué se necesita para ser considerado un director de culto, quiero que nos expliques qué es un director de culto. Ahí nos llevaríamos todo 3 programas de La Medusa Rosa. Intentaré ser lo más conciso posible,
porque estos terminajos luego que salen, que de culto y todo, pues son luego de muy manga ancha y hoy día en el siglo XXI también se han descompuesto mucho y cada quien los interpreta de distintas maneras. Películas es que ya hoy día todo lo consideran de culto, todo lo que sale, todo lo que no salió, todo es de culto. Y por eso digo que hay ya una manga ancha. Sin embargo, David Lynch y toda su filmografía, pues fueron los primeros en ser categorizados de esta manera, en decirles películas de culto y obviamente pues un director de culto. Es decir, que tiene una serie de seguidores que no son tan amplios o por lo menos que no son tan populares por el mainstream eh, y que toda esta legión de fans pues los siguen y lo veneran y se saben, bueno, pues diálogos de sus películas, lo consideran alguien muy aparte de lo que es el común dentro de la producción cinematográfica. Estos, podríamos decir, rara avis, ¿no? Estas anomalías que surgen dentro de la industria cinematográfica que no son de fácil clasificación y que los hacen tan especiales, tan únicos y tan singulares por su visión que justamente van desarrollando toda una serie de fanáticos alrededor de su obra. Eso en sí es lo que es un director de culto y cine de culto. De hecho, Eraserhead fue de las primeras películas en llamarse justamente cine de culto, junto con El Topo de Alejandro Jodorowsky. Eraserhead fue este momento en el que las películas estaban cambiando, la década de los 60, en la década de los 70, la manera en que se proyectaban y que eran recibidas aparte pues, por los jóvenes de aquella época a través de funciones de medianoche, que era algo completamente novedoso, hizo que pues la fama de esta película, también por lo atípico de su narrativa, de sus imágenes, lo retorcido, lo bizarro de estas mismas, pues hizo que tuviera una gran conexión con la juventud de aquellos entonces. Es así que nace el llamado cine de culto, que pues un autor llamado Danny Peary es el que empieza a llamarles así a todas estas películas. Él saca un libro que se llama Cult Movies y él empieza a señalar qué películas él considera que son como de culto, ¿no? O sea, películas que pasaron desapercibidas en su momento, películas que se salen fuera de lo común, y estamos hablando pues, de la década de los 60, de los 70, todavía principios de los 80. Y él se refería a estas películas de una manera en la que se podían ver y ya después desaparecían porque ya no existía el video, no, obviamente no las pasaban por la televisión y era de quien las vio en el cine, pues las vio. Y sobre todo en estas funciones de medianoche, en donde Eraserhead pues hizo todo un nicho y se convirtió justamente en una de estas grandes primeras películas de culto, justamente por lo mismo, ¿no? Entonces, eso es a lo que se refiere uno cuando habla de películas de culto y obviamente directores de culto. Y subrayo el hecho de que hoy día está muy abusado ese término. Ya a cualquier película le llaman película de culto, a cualquier No digas director le llaman director de culto. No te escuché, ¿qué me no decías? digas esto de Emilia Pérez. Bueno, no sé si esta le llamen Digas porque fue película la de... última película que vio David Lynch. Bueno, ahí, pues ya entra justamente en esa coyuntura de que, bueno, resulta que muere justo cuando se está hablando mucho acerca de esta película de Mira Pérez, y dicen, bueno, pues él, murió por verla, pero yo, la verdad aquí sí me gustaría señalar que
de haberla visto, no sé si la llego a ver, pero pues son de estas películas tan rocambolescas, tan chocantes, que muy probablemente le hubiera gustado, ¿eh? Eso no me cabe la menor duda. Hay que ver también, bueno, pues las películas que a él le gustaban, por ahí salió la lista, incluso un poco antes de, de que muriera. Y son todas estas influencias, obviamente, que pues un cineasta de esa envergadura de 78 años, pues obviamente todas sus influencias que él vio cuando era joven, pues son películas de los 50 para atrás, ¿no? Y El Mago de Oz es una, por ejemplo, de las que él señala como claves, ¿no? Para su desarrollo cinematográfico. Pero que a pesar de todo eso, pues él desarrolló una visión propia que pues se tradujo después en esta serie también como de parodias, de homenajes, de esa huella que dejó en esa cultura pop. Hay episodios de Los Simpsons, por ejemplo, donde hay pues toda esta parodia de Twin Peaks, en Padre de Familia también. De hecho, hasta se volvieron a viralizar todos estos segmentos de Los Simpsons, de Padre de Familia. Por ejemplo, en esta última creación de Seth MacFarlane, hay un segmento donde Peter Griffin y su familia pues están viendo cómo David Lynch se robó la Navidad, ¿no? Esta parodia así de cómo el Grinch se robó la Navidad, y justamente pues llega David Lynch y hace referencia a todas estas cosas raras, ¿no? Por lo que le caracterizaban, y que, insisto, a lo mejor mucha gente pues no lo conoce del todo, pero simplemente sabía que es un director raro, difícil de ver para el espectador común, porque tiene esta lógica muy onírica que no tiene sentido, por lo menos, insisto, para un espectador que de buenas a primeras pues se enfrenta con estas narrativas fragmentadas, y que pues lo hizo bastante popular en esa cultura pop no fácil de reconocer y de parodiar. Jorge, y a ver, cuéntanos de y ay, no sé cómo llamarle, dualidad, de que también vemos en este director varios fracasos de taquilla, pero fuertes, de millones de dólares tremendos. ¿Cómo ves esto? Que es todo de culto, pero ahora sí que, ¿qué dice el público? Hubo fracasos ahí. Pues realmente no es que hayan sido fracasos rotos. Un artista cinematográfico, un autor, no se mide por lo que recauda Ah, la taquilla. Aquí más bien, y era lo que también dejaba entrever momentos antes, es como un director con esta visión tan idiosincrática puede caber en Hollywood, ¿no? Y que le encarguen estos proyectos. Digo, a raíz del Hombre Elefante, que fue pues, un éxito tanto de crítica como de taquilla, pues se lo quisieron llevar a hacer otro tipo de proyectos, y termina en de Duna, la adaptación de la novela de Frank Herbert, que originalmente iba a dirigir Jodorowsky, y que, bueno, pues hoy día ya se ha hecho otra versión, y en su momento, pues fue considerado un estrepitoso fracaso en todos los sentidos, y es que pues David Lynch en realidad no era la persona adecuada para hacer esta película. De hecho, llevar a cabo la visión de Frank Herbert pues es bastante complicado, y no me convencen del todo pues también esta nueva adaptación ahí con el Timothée Chalamet que se está haciendo. Pero pues no diría que David Lynch es un director para Hollywood, ¿no? No es un director para hacer un cine comercial en ese ámbito y en ese aspecto, ¿no? Me parece que el medirlo de esa manera, pues es completamente equivocado, así por el taquillómetro, ¿no? Realmente eso no determina la visión los, de los artistas. Obvio, el cine es industria, el cine es arte, pero David Lynch estaba
más allá de eso, ¿no? Y pues prueba es sus otras películas, que tampoco están hechas como para el gran público, ¿no? No es el público que consume el taquillazo el que va a ver las películas de David Lynch. Y eso está bien, parte, ¿no? Entonces, me parece que nada que ver esta visión hollywoodense de quererlo integrar a su industria, y aún así, pues él logró por lo menos subvertir el plano de lo televisivo, de llevar ahí su visión de hacer una serie de televisión con toda esta impronta de David Lynch. Hay muchos ecos de Terciopelo Azul en Twin Peaks, y tan así que, bueno, pues cambió para siempre la manera de hacer televisión. Muy bien. ¿Cómo ves este fenómeno de que en su trabajo tiene permeado esos años 50 de su infancia, 60, 70, 80, 90 y más, en donde este personaje, tú bien lo citas, y cómo llega a esta cultura popular como un icono realmente de la cultura popular? Puedes traer una playera y saben quién es, lo ponen en Los Simpsons y se tiene la referencia de quién es, y que logró en las redes sociales también ubicarse en este personaje ya que fumaba como chacuaco y que daba sus consejos, estilo, no sé si tío Pedrito, qué onda, porque hablaba como de muchas cosas, pero con un público bastante amplio a nivel mundial. Aquí es bien interesante ver cómo justamente después de estos éxitos que tiene dentro, pues, obviamente, del plano cinematográfico alejado de lo que es el mundillo de Hollywood, logra pues reinventarse en diversas maneras, ¿no? De ahora pues voy a escribir, ahora soy músico, ahora soy poeta, como ya lo había mencionado, pues él ha sido pintor, ha tenido tuvo a lo largo de toda su vida muchísimas exhibiciones que daban muestra de pues esta gran obra pictórica que tiene pues este característico humor negro, ese elemento también eh, muy surrealista, muy de dislocar esta realidad. Y él estaba también pues muy presente como una figura reconocible. Hay muchos directores luego de los que se hablan, sobre todo en el siglo XX, a fines del siglo XX, que no eran tan visibles, ¿no? Me viene, no sé, a la mente a lo mejor Alfred Hitchcock, que muchos sí sabían quién era, hay parodias de Alfred Hitchcock, él salía en sus propias películas haciendo estos cameos, su serie de televisión, él aparecía, pero muchos directores en realidad están alejados eh, pues de esos reflectores. Luego sabemos de ciertos directores, pero no sabíamos cómo eran. Y David Lynch sí fue alguien que empezó a ser bastante reconocible. Él incluso tiene un papel bastante importante en la serie de Twin Peaks. Y con la llegada de la Internet ya en el siglo XXI, pues él también se empieza a posicionar pues como toda una figura bastante extravagante, ¿no? Este peinado que le caracterizaba, pues lo hacía bastante reconocible. Y es algo que pues él empezó a sacarle más jugo, al grado de que pues la cultura pop comenzó a darse cuenta de todo ello. Insisto, ya lo he referido, no simplemente por el hecho de que hace películas que para el grueso del público resultan incomprensibles. Claro, estamos hablando de un público que ve Rápidos y Furiosos y todo este tipo de películas de taquillazo hollywoodense que no exigen mucho para pensar. Y para los jóvenes amantes que van empezando en esto de la cinematografía, ¿cuál crees que sería el trabajo de David Lynch con el que deberían empezar? Yo le recomendaría primero dos documentales.
para que pues entiendan todo lo que engloba David Lynch. Uno se llama David Lynch, The Art Life, y es pues bastante completo en cuanto a la carrera de este autor. Yo creo que al ver el documental, pues más gente se va a interesar a ver las películas que ahí se mencionan. Y me parece que es un buen punto de partida el ver estos documentales. Y hay otro que se llama Meditación. A ver, déjenmelo consulto bien aquí para no errarle y dar un nombre equívoco. Es Meditación, Creatividad, Paz. Ese lo encuentran en YouTube. Este documental es también bastante revelador acerca de la mente creativa de David Lynch, de cómo se mete a todo lo de la creatividad trascendental, la meditación trascendental, en fin. Creo que con estos dos documentales, el otro no lo encuentran en YouTube, pero sí lo encuentran en esa plataforma rusa que se llama Odnoklassniki, mejor conocido como OK.ru. O Este mejor OK.ru conocido es como guiño, guiño. guiño guiño. OK.ru es pues una red social rusa, es una especie entre Facebook y YouTube de Rusia muy popular, en donde debido a las restricciones nulas de copyright, pues se puede utilizar para subir películas. Y pues alberga una cantidad groserísima de películas de diversas partes del mundo en todo tipo de idiomas. Hay películas subtituladas en árabe, hasta películas de sexy comedia mexicana. Nada más para que se den una idea de todo lo que puede existir ahí en el OK.ru. Eh, Entren ahí, busquen David Lynch, The Art of Life, la van a encontrar subtitulada al español. Entonces ahí pueden pues sumergirse en todo este mundo creativo de David Lynch, y a raíz de lo que ustedes puedan sacar de ambos documentales, pues ya decidan cuál película sea la que más se ajuste a sus propios gustos. Y de ahí, bueno, pues vayan a ver otras que no se ajusten a sus gustos. De eso se trata, de expandir también, pues, nuestras fronteras de lo que el cine se refiere. Y pues también muy recomendable esta película, la más atípica quizá de David Lynch, que se llama Una historia sencilla, The Straight Story, basada en un hecho real acerca de un hombre que pues atraviesa media Unión Americana para ir a ver a su hermano, y va pues ahí como en su tractor. Este hombre, es una historia, como lo dice el título en español, una historia sencilla, y fue producida por Disney, si mal no recuerdo, y debería de andar esa película en Disney Plus. No lo corroboré, no lo chequé, ustedes háganlo. Y pues si no, Esta es búsquenla por la ahí, del una carromato, historia. ¿no? ¿Cama? Esta es la película que va en el carromato. Exactamente, esa película, la historia sencilla, una historia sencilla, a straight story. Yo insisto, vean todas las películas de David Lynch, ninguna tiene desperdicio, y pues dependiendo si les cuesta trabajo entrar a estas narrativas complicadas, pues vayan justo a la historia sencilla, pues El hombre elefante, y ya después hay Terciopelo azul, Salvaje de corazón, Por el lado oscuro del camino, Mulholland Drive, Eraserhead. Al final dejen la del Imperio, Inland Empire, que es, me parece, la más difícil de David Lynch para quienes no están acostumbrados a ver sus películas, e incluso para quienes son fanáticos de David Lynch, pues sí, es una película complicada de 3 horas, filmada en video digital. No es una película muy digerible,
esa sí lo pueden dejar al último y pues vean sus documentales para que entiendan la magnitud, la envergadura de la talla de este cineasta que nos dejó a unos días de su propio onomástico y la importancia que tiene, que reviste, no solamente para el cine norteamericano, sino para el cine mundial en general. David Lynch, más allá también de ser un cineasta, pues era este hombre del Renacimiento, que ya lo he repetido varias veces, pues se metió a distintos campos de el arte y en todos me parece que sale bastante bien librado, desde el cómic a la pintura, a la poesía, la literatura, La etcétera. youtubero. Ese es el tamaño de alguien llamado David Lynch. Muy bien, antes de concluir esta conversación contigo, quiero acotar dos cosas. Una, estoy notando que traes el corte de cabello a la David Lynch. ¿Ya piensas dejar ahí ese look Pues sí, villano? es mi sencillo homenaje a el universo lynchiano, pues así, ya me lo voy a dejar. Muy bien. Otra acotación que quiero hacer y no quiero que se quede fuera de esta conversación, Jorge Grajales tiene un Instagram, el cual les vamos a poner aquí, ahorita nos dirá, lo compartiremos, donde va poniendo la cartelera del ayer y de la hora. Pero oye, o sea, coincidió prácticamente el estreno de Blue Velvet con todo esto que pasó. Sí, caray, desgraciadamente el estreno de Terciopelo Azul aquí en México fue un día antes de la muerte de David Lynch y pues bueno, sirvió ahí de una especie de eulogía de despedida a este gran cineasta. Entonces, pues ya que lo mencionas, ahí pueden seguirme en distintas redes sociales donde hacemos este ejercicio de rememoranza cinematográfica, entre otras cuestiones, pero principalmente se trata de esto y pues la pueden encontrar en Instagram, la pueden encontrar en Threads, la pueden encontrar en Facebook. Lo hacía en Twitter, pero pues ya desde que Twitter dejó de ser Twitter y ahora se llama X, la verdad que también me da mucha flojera y de replicarla. Entonces, ahí no me sigan porque ahí no he actualizado desde hace años, pero pues sí, ahí en las otras redes sociales, Grajalibus, en Instagram, en Threads, en TikTok incluso, y Jorge Grajales acá en el Facebook, por si nos gustan seguir y estar pues también ahí comentando todo lo que subimos referente a ese cine de el ayer que ponemos en nuestra cartelera. Sí, exactamente. ¿Sabes qué se nos pasó? Que cuando David Lynch estaba en México, que decía, es que a mí me encanta México, es una ciudad muy romántica, la Pues sí, más la verdad, romántica. ya no lo comenté porque pues ya fue como el lugar común que se hizo, digo, pues a la hora obviamente, ¿qué de nuevo se puede decir de David Lynch? Siempre que muere alguien, bueno, hay siempre puntos en común, luego se repiten las mismas crestomatías. La verdad que eh, fue algo que se volvió viral cuando Noticieros Televisa empezó a liberar ahí hace algunos años varias entrevistas y justo salía, si mal no recuerdo, por el estreno de Duna, de la nueva versión de Denis Villeneuve, dijeron, ¿se acuerdan cuando David Lynch vino a hacer Dunas aquí a los estudios Churrobusco? Pues vamos a sacar todas las entrevistas y las rescataron los de Noticieros Televisa y se volvió viral en su momento. Y ahora, obviamente, pues desgraciadamente con el fallecimiento de David Lynch la volvieron a rescatar, la volvieron a desenterrar esa entrevista de cuando estaba aquí en México y bueno, resulta incluso interesante volverla a ver, sobre todo para escuchar ahí a los periodistas lo que le preguntan y que pues lo tenían a lo mejor más presente por el hombre elefante que por Eraserhead, obviamente, pero resulta tan chistoso, ¿no? Luego lo que le estaban ahí preguntando y él siempre pues, en este
plan muy, muy decente de, no, pues México, me encanta, y en fin, ¿no? Que es algo que pues todos los directores siempre terminan diciendo, hasta tan odiar, el de Emilia Pérez, también ahora que estuvo acá en México, de no, les pido perdón, en México, sí, no me dejaron, y las cuestiones comerciales, y por eso traje otras actrices, en fin, es lo típico, ¿no? Pero pues, es una buena cápsula del tiempo que se relaciona obviamente con esto, pero yo mejor les recomiendo que chequen el TikTok que subió Ernesto Laguardia de cuando trabajó con David Lynch. Híjole, está buenísimo, así No, de no lo he a visto. niveles de Marta y Gareda, así de no, pues ya después nos hablábamos siempre y por él ya me puse a par y platiqué con él en la cafetería ahí de los estudios Churubusco y me invitó a participar en la película. Está buenísimo, ¿eh? Ese es el que debería ser más viral que la propia entrevista de David Lynch. Y ya si quieren encontrarle pues cositas más bizarras a el universo bizarro de David Lynch, no, pues esa conexión de Ernesto Laguardia, pero aparte que él hable de cuando trabajó con David Lynch y todo, que aparte son como unos segunditos en pantalla, está muy chistoso. Vean, Hay que chequen, a lo mejor ya verlo. hasta lo vieron, si no busquen ese No lo he visto. TikTokazo de La Guardia, caray. Muy bien. Sí tengo que verlo. Alex Morimoto. Pues ya saben, por favor vayan a seguir a Jorge a sus redes sociales, vayan a ver el Instagram que dijo Fer, donde publica todas las recomendaciones y toda esta cartelera. También recuerden a nosotros seguirnos en Instagram, en YouTube y en TikTok como La Medusa Rosa. Y recuerden que cada jueves vamos a tener un invitado así de interesante, con un tema así de especial, y no se lo pueden perder. Muy bien, perfecto. Pues bueno, ya saben que esta entrevista también pueden ir y correr a verla en Sí o Noticias. No todo el tiempo se están subiendo noticias, entonces ahí pues también pueden checar todas nuestras entrevistas. Y bueno, ahora sí nos despedimos y saben que ya me di cuenta, Jorge no se quiere dejar el cabello con David, se lo quiere dejar en homenaje a Eraserhead. Sí, Jack Nance, que era el actor, de hecho, no tengo pruebas, pero tampoco dudas que David Lynch ya después también empezó a dejarse así el cabello por el En personaje que homenaje, interpretó Jack Nance en Eraserhead. Entonces, ahí queda. Eso que no para se la lo puso polémica. en 5 años, no sé en cuándo hicieron la película, pero el pobre hombre tenía que tener el mismo peinado por todo el tiempo. Sí, fue algo que le disgustaba mucho a Jack Nance, así de, ya, mi cabello, pero en fin, son Bueno, las lides de hacer cine de esa manera. muy bien. Pues les dejamos un beso cada uno de nosotros Yo, y nos más bien, saludito de duende. vemos De duende y nos despedimos con bien. saludito de duende y despedida de duende. Rodito del duende. Bye bye. Adiós.